Muy buenas tardes. Buenas tardes. La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine se complace en presentar hoy día una nueva charla dentro de su ciclo multitemático que ha denominado Se piensa en Paine. Pensamos en Paine, desde Paine, en Paine, con Paine y abierto a distintos temas y asuntos de la máxima importancia y también temas que son de interés de distintas personas. Hoy día el profesor Arturo Contreras Fulgati, coronel de ejército en retiro, profesor de Estado en la Escuela Militar y en la Academia de Guerra, doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago, magíster en la Universidad Complutense, que era Seguridad y Defensa. Seguridad y Defensa en la Universidad Complutense. Acaba de publicar en la editorial Ignacio Carrera Pinto Ediciones un libro titulado Seguridad y Soberanía. Antes había publicado 10 o 11 libros, entre los cuales recuerdo Globalización, y el profesor va a decir lo demás. Así que dejo con ustedes al profesor, quien nos va a exponer cómo influyen los conflictos geopolíticos mundiales en Chile, en su soberanía, en su existencia como Estado nacional, haciendo un guiño a esta tierra painina que nos acoge. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes una jornada que yo le doy la máxima importancia a todo lo que es la cultura. Normalmente nos preguntamos nosotros qué es la cultura, y hay muchísimas definiciones de cultura. Unos la asocian a la tradición, unos las asocian a las expresiones folclóricas, etc. Pero en realidad la cultura es la expresión de la fuerza interior de un pueblo a través de las artes, de las letras, de la pintura, de la arquitectura, del diseño de sus ciudades, de sus pueblos, de los espacios públicos, todo lo cual tiende a elevar el alma de un pueblo, a elevar su sentido de belleza. Y va a seguir siendo cultura mientras toda esa creatividad que sale del interior de una nación se transforma o es un instrumento al servicio del bien común. Y se empieza a decaer, se empiezan a morir los pueblos cuando esa cultura deja de estar al servicio del bien común y se pone al servicio de intereses individuales, de intereses de otras naciones y, en definitiva, deja de servir a la nación en su conjunto. Por eso que yo estoy agradecido de la invitación que ustedes me han formulado para venir a Paine, porque Paine fue la primera frontera de Chile. Poca gente lo sabe, pero Paine fue la primera frontera. Y esta primera frontera avanzó durante la conquista un poco más hacia el sur, hacia la angostura de Rigolemo, y de Rigolemo se extiende finalmente hacia el río Biobío y más al sur. Pero después del desastre de Curalaba, a donde muere por segunda vez un gobernador y todos los españoles que estaban conquistando el territorio, no olviden ustedes que Santiago fue quemado 3 veces. Esta frontera de Paine, esta frontera de Rigolemo y finalmente la frontera del Biobío se mantiene por casi 200 y tantos años. Y muchas veces los pueblos olvidan que están pisando una tierra
que no es famosa por la sandía. Y no saben que esas sandías no llegaron por casualidad aquí. De la misma manera que las manzanas de Curacaví no llegaron por casualidad para hacer chicha, sino que había toda una economía planificada, pensada para satisfacer las necesidades de vida de un pueblo que estaba tratando de afianzarse en la tierra más pobre de todas las coronas, de todas las colonias, mal llamadas colonias, del Imperio Español. Porque aquí no había oro, aquí no había plata, aquí no había nada, solamente una tierra de sacrificio. Entonces, cuando me invita mi querido amigo Pedro a dar no es una conferencia, es una conversación, a tener esta conversación con ustedes, yo no puedo dejar de pensar de que aquí en este pedazo de tierra se empezó a construir con sangre, con sudor, una nacionalidad que por muchísimos años fue 100% independiente, fue soberana en todas sus dimensiones. La pregunta que yo me planteo hoy día y quiero compartir con ustedes, después de más de 2 siglos de independencia de Chile, es preguntarnos dónde quedó nuestra soberanía y si esa soberanía existe, si alguna vez disfrutamos de esa soberanía. En realidad, en el mundo hay 2 tipos de pueblos: aquellos pueblos que tienen el poder y la fuerza para generar acontecimientos y aquellos pueblos que tienen que soportar los acontecimientos creados por otros. Y cuando nosotros situamos y tratamos de buscar la respuesta en ese contexto, nos empezamos a dar cuenta, con bastante pesar, pero que tiene que hacerse en forma muy viril, que pocas veces hemos sido verdaderamente independientes y pocas veces hemos tenido esa soberanía. ¿Qué entendemos por soberanía? ¿Qué es la soberanía? La soberanía, así como la cultura es la fuerza interior, la soberanía es aquella capacidad que tiene un pueblo de ser el constructor de su propio destino. Voy a ser sumamente crítico con lo que les voy a plantear. Probablemente muchos de ustedes van a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, pero me encontré con una tremenda sorpresa cuando el Premio Nacional de Historia, don Bernardino Bravo Lira, yo le pedí, y que es un gran patriota, yo le pido que me prologue un libro, y él me dice, por ningún motivo, coronel, yo no voy a servir de peldaño para que usted pueda escalar. Ustedes se podrán imaginar la sorpresa que yo me llevé de quien había sido mi profesor y a quien yo quería y sentía que él tenía algún cariño por mí también. Y me dice, don Bernardino, su libro ha sido muy bien escrito, está fantásticamente bien relatada la historia de Chile, pero quiere que le diga, es más de lo mismo. ¿Para qué perdió su tiempo y para qué me hace perder el tiempo a mí pidiéndome esto? ¿Qué sabe usted del siglo XVIII? Y en realidad empiezo a pensar qué respuesta darle y me dice, no me diga nada. Pero mientras usted
no solucione y encuentre la respuesta a esa pregunta, no cuente conmigo para nada. Bueno, me fui bastante decepcionado para mi casa. Él me había invitado a almorzar y un fricasé, que es una comida muy chilena, quedó a medio servir en el plato, enfriándose. Yo lo único que quería era comérmelo, pero estaba absolutamente anonadado con lo que él me estaba diciendo en ese momento. Varios años después me estoy cambiando de casa y llevando mis libros a la nueva biblioteca. Alguien me llama por teléfono y yo quedo sentado con una caja de libros, una caja de leche nido llena de libros. Y termina la conversación y yo con un libro en la mano. Y era un libro que decía Historia de la Arquitectura en Chile, que lo había guardado única y exclusivamente porque el autor, el padre Guarda, había sido en su época Premio Nacional de Historia y yo le había arrendado su casa. Y cuando salí destinado a Santiago, él me regaló este libro y me lo autografió y por eso lo guardé, pero nunca lo había leído. Como estaba en mis manos, le pego una ojeada y me doy cuenta que todo lo que el padre Guarda estaba hablando era del siglo XVIII. La divina providencia, Dios puso la respuesta en mi mano. Y la empiezo a mirar y me doy cuenta de que aquí nunca hubo una colonia, de que en el siglo XVIII Chile había tenido las mayores inversiones en obras públicas de todo el Imperio Español. El puente de Calicanto, la Moneda, los tajamares del Mapocho, el canal del Maule, etcétera, etcétera, la Universidad de Chile, vino Toesca a Chile, los fuertes de Valdivia y Corral, 19 fuertes. Y me empiezo, aquí mismo había un fuerte, en la Angostura de Paine. Ojalá algún día lo podamos excavar y encontrar sus restos. La primera frontera. Entonces, ¿cuál es el tema? No teníamos ninguna razón para independizarnos de España. Nunca hubo una tiranía. Este pequeño país tenía altísimos índices de alfabetismo. Ninguna de esas inmensas obras se habría podido construir si no hubiera existido un cuerpo de artesanos, de forjadores, de carpinteros, etcétera, etcétera. La verdadera clase media chilena no surge en consecuencia en el siglo XX, ni en el siglo XIX. Empieza a surgir en el siglo XVIII. Y eso me abre una mirada completamente nueva a la historia de nuestra independencia. Después me salto en el tiempo y nos vamos a la Guerra del Pacífico, donde conquistamos con sangre chilena los territorios del norte y sin embargo en esa guerra gloriosa, que es la segunda, pero no la más importante, la primera y la más importante a mi juicio es la guerra de la Confederación contra la Confederación Perú-Boliviana, porque por primera vez el chileno deja de sentirse hispanoamericano para transformarse en chileno. Y eso es lo que cantan los versos de la canción de Yungay. Cantemos la gloria del pueblo marcial, dedicada al pueblo, es el pueblo el que la hace. Se tocaba antes de la canción nacional. Entonces, ganamos la Guerra del Pacífico
la camaradería, la unión, donde se habían compartido sacrificios, las marchas agotadoras, el hambre, la sed, cruzando el desierto. Todo lo que nos enseñaron los viejos historiadores de aquella vieja generación de los 60, donde existían los radioteatros de la historia, Jorge Nostroza, el neofolclore, cuando se cantaba a las glorias de Chile, que después fueron reemplazadas por la ideología, por la política. Y me pregunto, ¿cómo es posible que 4 años después de terminada la guerra del Pacífico hayamos estado sumidos en una guerra civil? ¿Qué produjo eso? Y me empiezo a preguntar cómo nuestro salitre terminó en manos del Imperio Británico o de compañías británicas. ¿Y cómo de eso, de esa guerra civil, surge un régimen parlamentario a imagen y semejanza al Imperio Británico, de lo que era Gran Bretaña? Y después viene la Primera Guerra Mundial y nuestro salitre ya no se puede vender a las potencias del eje, que eran nuestros principales compradores. Los alemanes inventan el salitre sintético y el primer gran sueldo de Chile se deshace y se difumina en nuestras manos como la nada. Y después viene la Segunda Guerra Mundial y nuestro cobre termina en manos de empresas extranjeras también. El cobre en manos de la Braden Copper Company, empresas. Y ya no pudimos seguir siendo neutrales. Declaramos la guerra al Japón cuando no teníamos nada contra Japón. Y hoy día estamos viviendo una guerra global entre concepciones del mundo que evidentemente debieran llevarnos a pensar qué es lo que está en juego. Y si en esta dialéctica de poder de las grandes potencias nosotros somos uno más, me vuelvo a plantear la pregunta: ¿podemos ser neutrales? ¿Somos en realidad los constructores de nuestro propio destino? Y la respuesta es no, por lo menos desde mi punto de vista. Y todo el mundo tiene derecho a discrepar en esta materia. ¿Vamos a poder conservar nuestra independencia en esto? Si el 30% de nuestro comercio es con China, otro porcentaje similar, aunque menores, con Estados Unidos, otro porcentaje también similares con Europa, y un 10% restante con el barrio, como algunas personas decían o llamaban a Latinoamérica. Los pasos interoceánicos van a poder seguir siendo usados libremente por todos los países. ¿O se nos va a decir en un momento determinado, por aquí no pasan más los barcos chinos, o no pasa más esto? La verdad de las cosas, que el tema de la soberanía no es un tema menor. Pero cuando nosotros queremos darle respuesta a este tipo de inquietudes, nos empezamos a dar cuenta de que existen poderes reales y poderes formales. Los poderes formales son los que nosotros elegimos. Los poderes reales son los que verdaderamente toman las decisiones, y no necesariamente están en Chile, están en otras partes del mundo, desde donde dirigen todos los procesos. Entonces, miramos y decimos, bueno, pero ¿qué nos pasa? ¿Cómo no nos damos cuenta de algo que es tan evidente? Si hemos olvidado nuestra historia, no sabemos cómo llegaron las semillas de sandía aquí a Paine,
Mira, ya se transformó en un negocio más. Pero no está ese espíritu que nos llevó a producir las mejores sandías, que se exportaban a todo el imperio español. Y así, con muchos productos, la creación del Ejército de Chile, después del desastre de Curalaba, cuando murieron todos los españoles, dejaron los indios solamente a uno vivo para que contara lo que pasó. Lo mismo que en la batalla en la que muere Pedro de Valdivia, el primer gobernador, el conquistador de Chile, el fundador de Santiago, y de todas las ciudades del sur de Chile. ¿Quién fundó Paine? Porque todo estaba pensado en términos de defensa. Paine estaba a 40 kilómetros de Santiago, lo que se demoraba una carreta en una jornada de marcha. Y de aquí a Rancagua, y de Rancagua a San Fernando, de San Fernando a Curicó, y así se medía el tiempo no en kilómetros por hora, el tiempo se medía en jornadas de marcha. Todo estaba pensado en términos de la defensa. ¿Cuándo perdimos el sentido de la seguridad? ¿En qué momento olvidamos la seguridad nacional? ¿Por qué ya no se estudia en ninguna parte la seguridad nacional? ¿Quién gana con eso? No nos damos cuenta cómo nuestra identidad, cuando dejamos de estudiar historia de Chile, cuando dejamos de estudiar nuestra geografía, la historia de nuestros pueblos, cómo se va poblando el país, cómo se va distribuyendo su población, el por qué surgen determinados poblados, y todo se empieza a perder en la noche de los tiempos. Y el resultado es un pueblo con raíces de macetero, no con esa raíz profunda que tenía el Guaso. Y cada día nos transformamos más en el roto, que no tiene raíces y que pertenece a cualquier parte del mundo. Estoy copiando lo que decía Edwards Bello cuando hace su analogía entre el roto y el Guaso. El roto es un personaje pintoresco, interesante, pero el que tiene tradición, el que tiene cultura es el hombre de la tierra. Y la tierra es donde el hombre nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Y es su sangre, son sus cenizas las que van abonando la tierra con lo que él hizo. Entonces, cuando muere después del desastre de Curalaba, el gobernador y todas las tropas españolas, que no eran tropas españolas, eran estos conquistadores que cumplían el rol rural de sembrar la tierra, pero con la espada al cinto. Dejan uno que cuente la historia. Y ahí se da cuenta el Imperio Español que en esta, que era la más pobre de las colonias, supuestas colonias, porque aquí no había ningún tipo de riqueza, en este rincón del mundo se estaba formando una nación en el esfuerzo, en el sacrificio, y no producía nada. Lo único que le interesaba era su libertad y su honor. El honor que tiene toda persona consciente de su libertad, consciente de los peligros que lo acechan, que acechan a su familia, a sus hijos, a su herencia, pero que no sabe hoy día cómo identificarlo, porque todo se ha trastocado. Y una de las tantas cosas que se han trastocado es precisamente la soberanía, el concepto de seguridad nacional, siempre pensando en el bien común, y se presenta
como si fuera una ideología, un instrumento más. Todo se instrumentaliza con fines espurios, no con fines del bien común. Y empezamos a mirar a nuestras nuevas generaciones y nos damos cuenta que de la historia de sus abuelos, ni siquiera recuerdan el nombre de sus abuelos, ni de sus bisabuelos. Y la patria empieza a desnacionalizarse. Lo más que nos puede preocupar es preguntarnos si el día de mañana vamos a tener conciencia de la existencia de una patria y si vamos a tener esa fuerza interior para defenderla si es necesario. Entonces, hoy día, en este libro que tan gentilmente Pedro ha mencionado, hablamos de estrategia. ¿Pero qué es la estrategia? La estrategia es una simple relación de fines que se quieren alcanzar y de los medios que hay que crear para alcanzar esos fines. Y cuando nos preguntamos si los medios de que disponemos, la voluntad, la fuerza interior que nos mueve a la acción, los medios materiales, ¿nos van a mover a la defensa de la patria? Y así como están las cosas, en un mundo globalizado, en el cual nosotros somos, ustedes me van a perdonar la expresión, el jamón del sándwich, y somos el objeto en disputa, si es que vamos a poder seguir siendo los constructores de nuestro propio destino. ¿Por qué para mí tiene este enorme valor plantear esto aquí en Paine? Tiene valor aquí en Paine porque aquí se siembran las primeras raíces de donde salía el pan de cada día del pueblo chileno al inicio de la conquista. Pero el gran desafío es que ello vuelva a ser así. Que nuestros hijos, nuestros nietos recuperen sus raíces, se sientan orgullosos de nosotros. Pero si la cultura está siendo reemplazada, la belleza de la cultura, de esa fuerza interior que debe llevarnos a producir cosas que enaltezcan el alma nacional, está siendo reemplazado por una pseudocultura, la cultura woke, a donde todavía comulgamos con ruedas de carreta, creyendo que el calentamiento global, porque dejamos de comer un bistec, estamos contribuyendo al bien del planeta. Señores, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿Cómo cosas, la verdad se puede ocultar a simple vista? ¿Cómo podemos nosotros aceptar lo que se dice todos los días en la prensa, en este conflicto global que se está viviendo, que estamos luchando por la democracia, cuando las últimas 20, 30, 40 guerras, todas las que ustedes quieran, emprendidas en nombre de la democracia, ninguna ha traído la democracia y los pueblos fueron arrasados? Y voy a poner los peores ejemplos: Libia, Siria, la ex Yugoslavia, Serbia, Irak. ¿Dónde está la democracia? Murieron millones de personas. Esta globalización hoy día no es solo una globalización económica, es una globalización del poder. Y nosotros estamos en un rinconcito del mundo, igual que para nuestra independencia, teniendo que elegir en aquella época entre Gran Bretaña y Francia, que luchaban desesperadamente por quedarse con los despojos del Imperio Español, que dicho sea de paso, empieza su decadencia no por la cultura, sino porque se embarca en una guerra contra Gran Bretaña, aliado a Napoleón,
crean la Invencible Armada y el almirante Nelson la destruye en la batalla de Trafalgar. Con una diferencia entre Francia y España, que Francia era una potencia continental, entonces podía ir a buscar sus recursos al interior de Europa. Así nacen y surgen las campañas napoleónicas y la invasión a Rusia. En cambio, España era una potencia cuyo poder, cuya influencia estaba al otro lado del océano. Y por lo tanto, para poder llegar allá, tenía que llegar con buques que había perdido en la batalla de Trafalgar. Y hoy día nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta del peligro si no tengo conciencia de lo que pasa en el mundo y no tengo conciencia de los aspectos que afectan a la seguridad nacional? ¿Entienden nuestras élites eso? ¿Están al servicio del bien común o están al servicio de otros intereses? Me parece que son preguntas legítimas. Y esas preguntas legítimas, espero que cuando yo sea un anciano, ya soy medio viejo, pero que cuando ya sea un anciano, alguno de mis nietos, y si Dios me da vida, alguno de mis bisnietos, me pregunta, ¿qué hiciste tú por Chile? Yo tengo una respuesta para dar. Entonces, soberanía, seguridad nacional, esta estrategia de la que estamos hablando, esta relación de fines y bienes, ¿cuáles son mis fines? ¿Qué es lo que puedo lograr en este contexto tan difícil? Donde prácticamente no tenemos la libertad de acción para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Además somos pobres, o aparentemente pobres, porque este bien común cada vez recibe menos de su esfuerzo, de su sacrificio. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Cómo creo los instrumentos que me permitan alcanzar ese ideal de libertad, de ser los constructores de nuestro propio destino, de poder disfrutar de la vida, que todos los pueblos tienen el derecho a disfrutar cuando han sido honestos y no han estado explotando a nadie colonialmente? Los últimos 300 años, y eso es lo que me enseñó, entre otras cosas, el comentario tremendo de don Bernardino Bravo, es que pasamos de una forma de colonialismo, de una forma de imperialismo, primero británico, después americano, pero hemos seguido ahora con un neocolonialismo, pero que ahora es de alcance global. Las guerras mundiales, ¿por qué fueron guerras mundiales? Fueron guerras mundiales porque los imperios arrastraron a sus colonias. Hoy día, ese globalismo es global y la guerra es global. Y nos guste o no, estamos en medio de ese mar agitado. Y ese mar agitado nos plantea preguntas para las que no tenemos respuesta. Por eso que es bueno reflexionar sobre nuestra cultura, por eso que es bueno reflexionar sobre lo que es la estrategia, y es bueno darnos cuenta de que Chile siempre tuvo una conciencia de defensa muy importante, no solamente los 40 kilómetros que separan un pueblo de otro, una ciudad de otra. Cuando se produce el desastre de Curalaba, el emperador toma la decisión y dice: no más conquista. Se establece la frontera en el río Biobío. Y en el río Biobío se estableció la frontera. Y se creó en el año 1503 el primer ejército profesional de América, antecesor del ejército de Chile. 1600
1603, perdón. Su primer comandante, Alonso de Rivera, tiene que formar este ejército que se rige por las ordenanzas españolas, por las reales ordenanzas, muchos de cuyos aspectos, preceptos, todavía figuran en nuestro reglamento de disciplina, como por ejemplo el militar que tuviese orden absoluta de conservar su puesto, a toda costa lo hará. Y hace pocos días atrás celebrábamos la Concepción, y hace más de un mes celebrábamos el combate de Sangrar, y en mayo celebrábamos el 21 de mayo, y nos empezamos a dar cuenta de que en esta vida dura se fue formando una raza militar. Se fue formando una nación con un espíritu militar, no porque fuera militar, sino porque estaba consciente de los peligros que lo acechaban. Y hoy, objetivamente, nosotros no lo estamos. Fíjense, tan importante fue esta decisión del emperador de formar este ejército, que este ejército había que vestirlo. Este ejército, ahí empieza a surgir lo que en palabras de hoy día se podría llamar el complejo militar industrial. Las mantas de Doñihue, ahí estaban los mejores tejedores. Ahora lo conocemos por las mantas, pero ahí se hacía la ropa, se hacían las telas, se hacían los uniformes, se hacía la ropa para los colonos. La loza venía de Quinchamalí y de Pomaire. Los contenedores de Chimbarongo, las sandías de Paine, la chicha de Curacaví. Y nos empezamos a dar cuenta que todos nuestros pueblos empiezan a desarrollar una personalidad que hemos olvidado. No, está bien que la hayamos olvidado porque somos un todo, ¿no? Somos un todo con una tremenda diversidad que está pensando en el bien común y no en el utilitarismo. ¿Saben ustedes dónde se hizo la primera transmisión de electricidad en Chile? En lo que hoy es FAMAE, que fabricaba locomotoras, tenía fundiciones de acero. El ejército se armó completo para enfrentar sus guerras internacionales. ¿Cómo llegamos entonces a esa guerra civil del 91? ¿Cómo hemos llegado también a transformarnos enemigos en nuestra propia patria en pleno siglo XXI, ciegos de ideologismo y de desvarío político? No sabemos lo que está en juego. Es ni más ni menos que nuestro destino, el futuro de nuestros hijos. De manera que yo, en realidad, quiero terminar estas palabras no recomendando mi libro, me gustaría que recomendarlo también, pero la verdad es que quiero terminar estas palabras dándole las gracias a ustedes, porque yo, sin ser de Paine, me siento más orgulloso de Paine que muchos lugareños de este lugar. Muchas gracias. Porque el poder no es solamente la fuerza. El poder es la fuerza interior que se expresa en voluntad para superar todas las adversidades. Ese colono que está en Coyhaique, los primeros habitantes que llegaron a instalarse en la frontera, que era
la Angostura de Paine. Y en la Antártida. Como ustedes en la Antártida, mi estimado coronel, en Villa Las Estrellas. Entonces, el concepto de poder tiene muchas dimensiones, como dimensiones tiene la seguridad nacional, como dimensiones tiene la soberanía. La soberanía, hay una soberanía popular que se expresa a través del voto, que se supone que es la voluntad popular, pero no siempre es así. Se puede usurpar esa velocidad, todo se puede trastocar a través de la inculturización. Entonces yo voto no al proceso constituyente, y lo hago 2 veces, pero una élite política insiste, y hoy día mismo se sigue insistiendo. Bueno, ¿y la voluntad popular? ¿Qué pasó con la democracia? Ah, no, pero es que eso es para otros, no es para nosotros. Se puede decir. Existe la soberanía territorial, pero también es un concepto relativo. Si hay un gran cataclismo y se pierde un porcentaje importante del territorio de un pueblo, ¿deja de existir ese pueblo, esa nación, ese Estado? No. La soberanía es más que la posesión de la tierra. La soberanía es la capacidad de ser los constructores de nuestro destino. Y para poder ser los constructores de nuestro destino, tenemos que tener conciencia de nuestra identidad, de que somos nosotros. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Y de ahí surge el chileno. Por primera vez deja de ser argentino, boliviano o de cualquier parte. No, es que tenemos que ser hermanos de la patria grande y todo el tema. Es una falsedad. ¿Por qué tengo que renunciar a mi identidad? Me siento tan orgulloso. No sé cuál es el gentilicio de Paine. ¿Painino? Painino. De Paine. Me siento orgulloso. Santiaguino, lo que sea. Orgulloso de ser chileno. No, pero queremos construir algo, una entelequia. Es decir, el poder para lograr todas esas soberanías que hemos mencionado, 3, por citar 3. El poder no es solo material, es ese poder espiritual, esa fuerza interior, ese artista que se esfuerza en hacer la mejor obra para levantar el alma nacional y no para aplastarla, para transformarla en basura, que respeta sus símbolos, que respeta a sus profesores, en el colegio, en la universidad, en todas partes. La pregunta, ¿podemos ser neutrales ante los actuales conflictos mundiales? ¿Cómo podríamos hilvanar, o cuáles son los elementos que podrían tomarse en cuenta para hilvanar la respuesta? Hay varios elementos a considerar. No es casual que Inglaterra haya vuelto a aparecer en Chile en los últimos años. Sus intereses en las Islas Malvinas y su proyección a la Antártica y al control de los pasos oceánicos, y buscando esta relación militar y estratégica con Chile, tiene una finalidad concreta. Y ese no es el interés chileno, es el interés del Imperio Británico, igual como ha sido en los últimos 300 años. Independientemente de aquello, ustedes recordarán que hace poco tiempo atrás se le pidió a Chile, y Chile dijo que no, afortunadamente, que nosotros mandáramos nuestros tanques a ayudar a Ucrania. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Ucrania? Desarmarnos para Ucrania. Hace un par de días
el Consejo Nacional de Televisión sancionó, trató de cerrar un canal nuevo que había aparecido, RT, Russia Today, creo que se llama así, a la que se le acusa de haber emitido un programa que era propaganda extranjera. En dos palabras, propaganda rusa. Pero ese es un argumento que se usa para censurar la opinión pública en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? ¿Cómo nuestro Consejo, que debiera preocuparse de enaltecer la cultura nacional, está preocupada de esas idioteces? Perdónenme la franqueza con la que se los digo, pero es el primer paso de la censura. Ahí en el horizonte se ven las nubes negras de la limitación de la libertad de expresión o del derecho a informarse. Entonces, ¿vamos a poder ser neutrales? Yo personalmente pienso que no. Primero, porque no tenemos conciencia de seguridad nacional. Segundo, como no tenemos conciencia de seguridad nacional, no vemos el peligro. Tercero, como no hemos visto el peligro, como en una cadena, no vemos tampoco cómo desarrollar las capacidades espirituales para conservar una posición política determinada, en favor de uno, de otro o de la neutralidad. Pero en último término, haciendo raya para la suma, nosotros y nuestro muy modesto poder no nos van a permitir, como nunca lo han permitido, que hagamos nuestra voluntad. No es casual, y ya que hemos hablado un poquito de historia de aquí de Paine, a la circunscripción de Paine pertenecían 3 acequias. 3 acequias fue la batalla o el combate en que se enfrenta el presidente que había tomado el poder por un golpe de Estado, por la forma que ustedes quieran, pero era el presidente de Chile, José Miguel Carrera, y Bernardo O'Higgins, que era el general en jefe del ejército que estaba luchando por la independencia. Carrera le había ofrecido a O'Higgins que conservara su cargo como general en jefe. Y se produce la batalla de Rancagua. Porque inmediatamente que se estaba terminando esta batalla o este combate que lo gana Carrera, se sabe o se recibe la noticia de que Osorio había desembarcado en Arauco. Y se avienen los dos. Pero la pregunta es, esto sucede exactamente un mes antes del 1 y 2 de octubre en que se produce la batalla de Rancagua. Entonces, ¿quién era el comandante en jefe? Ellos llegan a un avenimiento, pero se le conserva su condición de general en jefe a O'Higgins. Y simplemente uno tiene que tener ese espíritu crítico, y por eso que tenía razón don Bernardino cuando me decía: yo no le voy a poner mi nombre mientras usted siga diciendo más de lo mismo. Porque O'Higgins entra a Rancagua con el hermano menor y regalón de José Miguel Carrera, que era Luis Carrera, comandante de la 2ª División. Pero Carrera abandonó a... Tan canalla era Carrera que estaba dispuesto a sacrificar a su hermano menor por una ambición personal. Daba a pensarlo, ¿no es cierto? Especialmente cuando Luis Carrera sale junto con O'Higgins
por la calle Cuevas rompiendo el cerco español. Y después sigue a su hermano hasta la muerte y nunca le hace una recriminación porque sabía cuál era la responsabilidad que cada uno tenía. Entonces la pregunta es ¿por qué nuestra historia ha ocultado ese tipo de cosas? Y fíjense que hasta hace muy poco tiempo atrás, hará 30 años, los chilenos nos seguíamos dividiendo entre o'higuinistas y carreristas. Y hay un viejo dicho que todo el mundo dice que era de los romanos: dividem et imperam, divide y reinarás. La verdad que no lo dijo Julio César, lo dijo 1000 años antes Sun Tzu en China. Entonces, ¿por qué siempre estamos divididos en los momentos en que debemos estar unidos? Esa es la pregunta. ¿Está el bien común en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad? A la Patagonia argentina pone también en peligro la soberanía de Chile, en nuestra propia Patagonia. Ahí le voy a dar una respuesta muy personal. Yo personalmente pienso que sí, porque hay un documento que, si bien es cierto, no es oficial, pero sí es muy verídico, que se llama el Plan Andinia, que busca la conquista de la Patagonia chilena y la Patagonia argentina en una zona geoestratégica de altísima importancia. No es casualidad que poderes internacionales estén promoviendo conflictos secesionistas, etnoculturales, denle ustedes el nombre que quieran, tanto en Argentina como en Chile. Un nuevo Panamá. Yo no sé si será un nuevo Panamá, pero lo cierto que en su momento era Palestina o Argentina. Más bien sería una nueva Palestina. Yo no sé si Palestina, porque lo que se trata no es Palestina. No, a lo que me refiero es que van a ir arrinconando a los lugareños chilenos hasta que pase lo que le pasó a Palestina. Ah, sí, eso sí. Bueno, toda conquista es eso. La relación, cada vez que un pueblo entra en contacto con otro, el que es más fuerte, espiritualmente hablando, termina absorbiendo al más débil. Entonces dice, no, mire, fíjense ustedes cómo se puede inventar una historia. Si a nosotros nos hubiesen conquistado los ingleses o los holandeses, les puedo asegurar que seríamos como África. Sin embargo, nos incorporaron a una cultura, una religión, un idioma, una ética, una moral social, que ahora la hayamos olvidado, ese es otro cuento. No se puede ir contra la corriente. Por millones de años el agua dulce ha llegado al mar y el mar sigue siendo salado. Entonces, cuando nos preguntamos por lo que usted plantea, nos encontramos con que la historia es siempre una fuente no solo de inspiración, sino también de enseñanza. Y dentro de esas enseñanzas está lo que nosotros debiéramos sacar en términos de experiencia como el realismo. No el querer imponer, vamos a tratar de revertir. No, no es reversible lo que no dominamos. Entonces, ¿por qué los chinos han durado 5.700 y algo años con historia escrita? La India una vez más o menos igual. ¿Por qué el Imperio romano duró los 1.700 años que duró? Después de la caída del Imperio Romano nadie más volvió a unificar Europa.
Fracasó Napoleón, fracasó Hitler, fracasaron miles. Porque supieron sobrevivir. Y nosotros vamos a ser puestos, nos guste o no, en una situación de supervivencia. Es lo que yo en mi libro he llamado el darwinismo estratégico, la selección natural de los estados. Y vamos a tener que sobrevivir. Y si no sobrevivimos, Chile va a pasar a la historia como pasaron los macedonios, como pasaron tantos pueblos que ya nadie recuerda. Pero vamos a poder sobrevivir si nuestra fuerza espiritual todavía existe. Vivimos en sociedades complejas y las sociedades complejas se caracterizan porque un problema no se soluciona con una decisión. Si no, todo sería muy fácil. Lo mismo sucede con la guerra. Ustedes saben que los pacifistas son los más brutales belicistas de la historia, los peores criminales. Si la guerra fuera fruto de los militares o fuera un fenómeno militar, bastaría con eliminar a los militares y viviríamos en un mundo de paz. Si la guerra fuera producto de que existen armas, eliminamos las armas y vivimos en paz. Los comunistas dicen los conflictos se producen por la existencia de la propiedad privada, de los medios de producción, por lo tanto, eliminando la propiedad privada, podemos vivir en un mundo en paz. Los revolucionarios franceses, las únicas guerras que conocían eran las guerras dinásticas, después de la caída del Imperio Romano. Por lo tanto, eliminando a las dinastías o a las monarquías como forma de gobierno, se instauraba un mundo de paz, y así estamos llenos de sueños. Y alguien descubre de repente la piedra angular de la conflictividad y de la paz y la promueve. Pero eso es falso. Cualquier sociedad compleja, y cuando hablamos de sociedad compleja, estamos hablando de aquellas sociedades que ya observábamos en la Grecia antigua, en el mundo antiguo. Un problema no se soluciona con una decisión, sino con muchas decisiones que se adoptan en diferentes ámbitos y en diferentes niveles de decisión, desde el más alto al más bajo, y que provocan un efecto deseado. Entonces, el tema está en cómo tener esa visión de conjunto. Como no tenemos esa visión de conjunto, no sabemos si situarla en la economía, en la geopolítica, en la estrategia, en la sociología, etcétera, etcétera, nos encontramos frente a una utopía. Por lo tanto, esto es igual que el motor de un auto, hay que tratar en lo posible que tenga la mejor lubricación que se pueda, aunque no funcione tan bien como se piensa. Usted sabe que la diferencia que tienen las religiones orientales con las occidentales es que las religiones orientales no tienen Dios. ¿Se ha fijado en eso? Son morales, son éticas y por lo tanto son muy individualistas. La contemplación hinduista, que la encontramos en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, etcétera, no está presente el bien común, excepto en China. Ahí nos encontramos a un Confucio que crea una verdadera religión del Estado, que es lo que ha estado hasta el día de hoy. Entonces, la revolución china y la revolución cultural que dirigió Mao Zedong, que costó 60 millones de seres humanos, bueno, eso lo puede soportar un país como China, que tenía en aquel entonces 1.100 millones de habitantes. En 60 era como algo, ¿cómo se llama?, que no tenía mayor importancia. Pero, en definitiva, todo el mundo pensó
este paradigma, esta cultura china, murió, se creó una nueva con esta revolución cultural. Y el renacer chino nos está mostrando que eso no fue así. No importa cómo las apariencias empiezan a mostrarse, pero las realidades al final de cuentas son las que tenemos que tratar de ver. Muy buena tu pregunta, Marcela. Y una China que soportó la ocupación inglesa con la guerra del Ojo. Bueno, tú has señalado. Aquí hay un caso. Qué malo los chinos, el peligro chino. Yo cuando era muchacho iba a un cine todos los días sábados y juntaba mi platita para ir al Teatro Baquedano, que daba 3 películas. Y en esas 3 películas siempre había un cowboy, un western italiano, el bueno, el malo, el feo, etcétera. Alguna de Boris Karloff, que era de terror. Ustedes son muy lolos para recordar esas cosas. Y había una que siempre había una película de Fu Manchu. Fu Manchu era el malo chino, que todos quieren conquistar el mundo. El único que ha conquistado el mundo es Gran Bretaña. Fu Manchu. Los alemanes también, por supuesto, eran tan malos que querían conquistar el mundo, con una población de 40 millones de habitantes. Esa estupidez la creemos nosotros. Yo diría lo mismo. No, los chinos que se están apoderando del mundo. ¿Ves? Pero ¿quién es el dueño del mundo hoy día? Que estás tan preocupado que te lo quiten. Entonces, creamos enemigos de la nada. Y la gente vive en una paranoia. El chino es malo, por definición. Pero si miramos la historia, por último, no es necesario que la leamos, no vamos a tener la capacidad, mi querido profesor, de poder ver 4.700 años de historia. Pero me basta mirar la muralla china para darme cuenta de que es un pueblo con una cultura defensiva, que no le interesa ir a imponerle su cultura a nadie. Y por eso no me preocupan los chinos. Son otros los que están preocupados de los chinos. Muchas gracias.